Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? ¿Cómo están? Verá, vamos a recordar el tema de lo que ejercicio de corriente eléctrica. Sí, habíamos tenido que en un ejercicio teníamos que dice se conecta una resistencia, sí, de 10 ohmios a una fuente de 20 voltios. ¿Cuál es la corriente que circula por el circuito? Sí, en este caso me está preguntando cuál es la corriente que circula por el circuito. Por ende, voy a ubicar lo que es corriente eléctrica. ¿Cómo podemos diferenciar esta temática de aquí? Lo podemos diferenciar primero obteniendo los datos, ya que I vamos a identificar como corriente eléctrica y la B la vamos a identificar como voltaje. Y nos falta lo que es resistencia, que lo vamos a ubicar con R. Para cada una de ellas, para poder ubicar, tenemos la fórmula, ¿sí? Y la fórmula, por ejemplo, para buscar lo que es corriente eléctrica, tenemos que corriente eléctrica es igual a voltaje sobre resistencia. Eso para buscar lo que es corriente eléctrica. Para buscar lo que es voltaje, tenemos que voltaje es igual a corriente eléctrica por resistencia. Y para buscar lo que es resistencia, tenemos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente eléctrica. ¿Sí? En esa parte de ahí nosotros tenemos ahí cada uno para ubicar la fórmula en la cual nos pide cada dato. ¿Sí? Hasta ahí estamos correctos. Entonces, en esta parte vamos a desarrollar un ejercicio por cada uno para poder tomar la explicación. ¿Sí? Ejemplo, tenemos en la parte de aquí que dice que ejercicio de corriente eléctrica, les repito, se conecta una resistencia y ahí ya nos está diciendo de 10 ohmios, ya nos está dando el valor de resistencia es igual a 10 ohmios y nos está dando que a una fuente de 20 voltios, entonces nos está dando voltaje, que es 20. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la corriente que circula por el circuito? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Corriente. Entonces, como no sabemos, esto de aquí, ¿qué es lo que nos va a decir aquí? Sí, nos va a decir lo siguiente, que vamos a buscar lo que es la corriente eléctrica y en su fórmula indica que corriente eléctrica, repito, es igual a voltaje sobre resistencia. Sí, entonces reemplazamos y decimos que corriente eléctrica es igual a voltaje, ¿sí? Reemplazamos en vez de voltaje ponemos 20, ¿sí? A resistencia, que sería 10, ¿sí? En este caso que tenemos ahí, que voltaje dividido para resistencia, en este caso tenemos que 20 dividido para 10, hacemos el proceso, dividido para 10, tenemos que es a 2 por 10, 20 de 26. Esta es la respuesta, entonces tenemos que corriente eléctrica es igual a 2. En esa parte estamos correctos ahí, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente que voltaje, ¿no? Vamos con un ejercicio de voltaje. Entonces, nos va indicando paso a paso. El ejercicio de voltaje dice, si la corriente en un circuito es de 3 amperios, entonces ya nos está dando la corriente. ¿Sí? La corriente es de 3 amperios, nos dice entonces corriente eléctrica, lo identificamos con I, de 3 amperios, y nos dice, y la resistencia es de 2 ohmios, el cual ya tenemos resistencia es igual a 2. ¿Sí? Entonces, en este caso nos explica cuál es el voltaje aplicado al circuito. Nos está preguntando voltaje. Entonces, como no sabemos cuál es voltaje, vamos a buscar voltaje. Voltaje, entonces, desarrollamos la fórmula, dice que voltaje es igual a corriente eléctrica por resistencia. Reemplazamos. Tenemos que corriente eléctrica es 3 por resistencia, que sería 2.
Entonces voltaje es igual a 3 por 2, 6, y aquí ya tendríamos la respuesta en lo que comprende a voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué más hacemos? Vamos con el otro último ejercicio, que es ejercicio de resistencia. Entonces, nos dice que si el voltaje en un circuito es 24, aquí ya nos está diciendo si el voltaje nos está dando voltios 24 y la corriente es 6 amperios, entonces nos está dando corriente eléctrica 6 amperios. ¿Cuál es la resistencia? Entonces nos está preguntando que busquemos el tema de la resistencia, ¿sí? Entonces decimos que resistencia, aplicamos la fórmula, resistencia es igual a voltio sobre corriente eléctrica. Y continuamos, reemplazamos. Nuevamente decimos que resistencia es igual a voltios, que es 24, ya, sobre corriente eléctrica, que en este caso es 6. Entonces, decimos que 24 dividido para 6, ¿no? Entonces, un número que multiplicado por 6 me da 24, 4. 6 por 4, 24. 4, 0, resistencia es igual a 4. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Sí?